Bueno, pues muy buenos días a todos. La verdad que es un placer estar aquí, tanto para mí como para mi compañera. Y vamos mira, perfecto. Pues mucho mejor. Vamos a comenzar la ponencia acerca de enfermedades y muerte, las fuentes documentales que posee el Ejército de Tierra. Y bueno, en primer lugar, hay que decir que nos vamos a centrar vamos a aportar un conocimiento general acerca de las fuentes documentales, principalmente por la falta que disponemos de tiempo y la gran cantidad de fuentes que encontramos en las mismas. Dentro de esto nos vamos a centrar en las de carácter sanitario por ser las que más aportan, más información aportan a todo lo que trata el centro de la cuestión. Y también mencionar que el orden que vamos a llevar en el discurso, en primer lugar nos referiremos a los archivos de carácter histórico, posteriormente pasaremos a los archivos intermedios y finalmente un apartado donde también mencionamos otros archivos que no se corresponden con los grupos mencionados anteriormente. Y bueno, en primer lugar, pues empezaremos con los archivos históricos, con los 4 archivos históricos del Ejército de Tierra y comenzaremos con el nuestro, con el Archivo General Militar de Guadalajara. Vamos a comenzar hablando de los fondos más importantes para el estudio de la muerte y la enfermedad. Y aquí tenemos, en primer lugar, nos encontramos el Fondo de las Damas Auxiliares de Sanidad. Son 350 cajas donde nos vamos a centrar principalmente en los expedientes personales de damas de primera, de segunda y los expedientes personales de inspectora. Tenemos que decir que este fondo está pendiente de descripción y, por tanto, esto afecta a la hora de acceder a la documentación. Pero próximamente van a comenzar las labores de descripción, por lo que estará disponible al 100%. Además, al ser un fondo de gran valor histórico, es una de nuestras prioridades. ¿Qué contienen estos expedientes personales? Bueno, pues todos los documentos que se fueron generando durante la vida profesional de estas enfermeras dentro de la institución. Los documentos básicos que vamos a encontrar en estos expedientes, pues tenemos las solicitudes de destino en hospitales, también solicitudes para la concesión del título de enfermera, solicitudes de ingreso en el cuerpo, que estos suelen incluir certificado de buena conducta y de servicio. También podemos encontrar fotografías y también destacaremos ficha identificativa, así como notificaciones de concesiones de medallas. Aquí tenemos 2 ejemplos de documentación que podemos encontrar en estos expedientes. Aquí en la parte izquierda pues tenemos un título de enfermera, así como abajo un título provisional. Esto lo podemos encontrar dentro de los expedientes. Otros documentos que pueden aparecer también, además de los mencionados anteriormente, pues tenemos acreditaciones de combatientes, hojas de servicio que nos aportan datos personales, familiares, los destinos, correspondencia personal y oficial, así como salida y cursos, los cuales contienen también informes pertinentes y las calificaciones de las mismas. Respecto a las damas, a los expedientes de inspectoras, pues tenemos que decir que estas presentan un mayor volumen y que, por tanto, van a tener una mayor variedad de documentos. Encontramos informes, así como los propios nombramientos de las mismas inspectoras. Aquí tenemos también ejemplos de fotografías que podemos encontrar también dentro de este fondo. Aquí tenemos un ejemplo del desfile a pie en Madrid. También, evidentemente, encontramos pues, fotografías que nos ilustran el desarrollo de la vida dentro de la institución, el desarrollo de cursos, por ejemplo, o comidas de celebraciones. Y aquí tenemos también pues, encontramos más ejemplos de lo mismo. Bien, el segundo fondo del que vamos a hablar es de la Dirección General de Mutilados. 301 cajas en la que vamos a encontrar expedientes personales de mutilados fallecidos. Esta institución es creada en el año 1937 y principalmente las funciones era pues, proponer sistemas para la utilidad de estos individuos en el trabajo y sobre todo asistir
a los soldados que quedaban, que eran inútiles totales. Lo que contienen pues, estos expedientes pues, era la documentación que se fue generando para determinar si estos individuos eran aceptados como mutilados, con qué categoría eran aceptados y, evidentemente, revisiones posteriores que pudiera afectar pues, a estas categorías. Los documentos que encontramos en estos expedientes, pues encontramos la propia carpetilla, acuerdos de la Junta Médica, como podemos ver en el ejemplo, que le declaraba si le declaraba mutilado o no. En el ejemplo, por ejemplo, se le declara mutilado útil. Y luego también encontramos oficios de la Comisión Inspectora informando de que el individuo había fallecido. Otros documentos que encontramos, certificado de defunción y lesiones, solicitudes de ingreso y también tenemos los informes de los auditores de guerra con la conformidad del general jefe de la dirección, que en este caso es José Millán Astray. Hay que destacar que en la tramitación pues, seguía, en primer lugar, este acuerdo que hemos visto anteriormente de la Junta Médica, pues era utilizado por los auditores de guerra para finalmente elaborar el informe que se le elevaba al general jefe y él finalmente daba su conformidad al respecto. El tercer grupo de fondos del Archivo General Militar de Guadalajara, pues la unidad de encuadramiento. Tenemos 218 fondos que se corresponden a 18.263 unidades de instalación. Es toda la documentación que se fue generando durante el paso del individuo por la unidad y, por tanto, vamos a encontrar una infinidad de variedad documental. Media afiliación, certificaciones, licencias, justificantes de revistas, concesiones de pasaportes, pero nosotros nos vamos a centrar en la documentación de carácter sanitario, ingresos hospitalarios, certificados médicos y también he querido poner aquí otro pequeño grupo de otros, como por ejemplo el que vemos aquí en la imagen, donde tenemos la petición de una madre dirigida a la unidad para que le informen sobre cómo solicitar pues, la ayuda correspondiente por la muerte de su hijo, así como pequeña curiosidad. Vamos a ver algunos ejemplos dentro de estos fondos. Del Regimiento de Infantería Covadonga 5, pues, por ejemplo, encontramos esta petición para el ingreso del individuo en el Hospital Militar de Granada por el encontrarse enfermo y se anexa el certificado médico del mismo. Posteriormente, lo que encontramos en el expediente pues, es las comunicaciones que se producen entre los interesados. El Hospital Militar se lo comunica al coronel jefe de la unidad y este, a su vez, se lo comunica al capitán de la tercera compañía al que pertenecía el individuo. Y, finalmente, lo que encontramos en el expediente pues, es el justificante de alta que cierra esta tramitación. Otro ejemplo del mismo fondo del Regimiento de Infantería Covadonga 5, pues en este caso encontramos un informe pues, del inspector del campamento de San Pedro que le comunica al coronel pues, que el individuo pues, ha sufrido un percance en el campo de tiro y ha resultado mutilado y por tanto ha evacuado al hospital, en este caso el Hospital Militar de Madrid. Y posteriormente lo que encontramos es el certificado del hospital que, valga la redundancia, certifica el ingreso del soldado y las lesiones que sufre, en este caso pues, la amputación de la mano y la mitad inferior del antebrazo. Buenos días. Yo voy a hablar de los fondos relacionados con los expedientes de la mili. El servicio militar obligatorio en España ha estado vigente desde el siglo XIX hasta el 2001. Millones de jóvenes han pasado por él. Para cumplir con esta obligación, el mozo tenía que reunir unas determinadas condiciones físicas y psíquicas. Pero ¿cómo se encargaban los órganos de reclutamiento de averiguarlas? Pues mediante reconocimientos médicos, claro está, como vamos a ver más adelante. En el Archivo General Militar de Guadalajara se conserva documentación relativa a los órganos de reclutamiento, lo que supone más del 85% del volumen total del archivo.
Básicamente proceden de dos órganos productores, que son las cajas de recluta y las zonas de reclutamiento. Las primeras constan de expedientes personales de mozos y las segundas de expedientes reglamentarios de tropa. Centrándonos en las primeras y en concreto en la documentación de carácter médico que tienen y su trámite, que es el siguiente. En primer lugar, los mozos acudían al reconocimiento médico y operaciones de talla llevados a cabo en el ayuntamiento. Este reconocimiento, junto con las posibles alegaciones que hiciera el mozo, se enviaban a la Junta de Clasificación y Revisión. Allí eran susceptibles de ser revisados y se fallaba su clasificación. En caso de dudas, eran derivados al hospital para observación y diagnóstico. Es por ello que en estos expedientes de mozos figuran los informes y los certificados médicos en donde se indica el resultado de la revisión y la enfermedad o incidencia física que padecían. Pero ¿cómo saber si esa enfermedad le suponía al mozo una exclusión total, exclusión temporal o simplemente pues, apto para servicios auxiliares? Bueno, pues para ello existían unos cuadros médicos que se llamaban de inutilidades, de exclusiones o de exenciones, según la época, que les servía para fallar estas clasificaciones al mozo. En el ejemplo que vemos, se trata de un mozo del reemplazo de 1928, de un pueblo de Álava, que es derivado por la Junta de Clasificación al hospital. Los médicos hacen un informe del estado de este mozo cuando ingresa y en el transcurso de varios días. Luego constatan su enfermedad y el resultado es excluido total para el servicio militar. Bueno, pero en el caso de que resultaran útiles, continuaban con las siguientes fases del servicio militar, que suponían un tiempo de instrucción y otro de servicio en una unidad de encuadramiento. Entonces se generaban los expedientes reglamentarios de tropa. Encontramos en el archivo expedientes reglamentarios de tropa de excluidos totales y de fallecidos. Son series facticias porque se extrajeron de sus zonas de reclutamiento correspondientes. Excluidos totales. ¿A qué se debía esto? Porque hemos dicho que estos expedientes pertenecen a reclutas que fueron clasificados útiles para el servicio militar. Pero resulta que mientras estaban incorporados a filas, resultó que tenían una enfermedad o una incidencia por la que sufrían un nuevo reconocimiento médico y una nueva clasificación. El resultado era excluidos totales. En estos expedientes, por lo tanto, nos vamos a encontrar con las actas donde se detalla la dolencia encontrada. Fallecidos, como su nombre indica, mientras estaban cumpliendo el servicio militar fallecieron, por lo que suele haber un certificado de defunción o una anotación en su expediente sobre este hecho. A veces se indica el motivo, pero no siempre en estos casos. Se han puesto dos ejemplos de fallecidos. El primero a consecuencia de una enfermedad en el hospital, como se indica en el certificado, y el otro caso por un accidente mientras se bañaba en el río en Pelegrina. Y hay una anotación en el expediente reglamentario que así lo explica. Hospitales. Los servicios, ahora vamos a ir un poco rápido porque es que si no, no nos da el tiempo. Es otro grupo de fondos documentales que custodiamos en el Archivo General Militar de Guadalajara. Es decir, que los servicios de los hospitales militares estaban desempeñados a comienzo del siglo XX por el Cuerpo de Sanidad, con sus dos ramas, de medicina y farmacia, por el de intendencia, el de intervención y el personal del Cuerpo Auxiliar Subalterno y las Hijas de la Caridad, cuando eran hospitales muy grandes. Aparte de la misión de asistencia a los enfermos, en los hospitales militares se atendía a la observación pericial de los presuntos inútiles, como acabamos de ver. Bueno, después de estas breves pinceladas, vamos a meternos de lleno en los fondos de los hospitales que tenemos. El Hospital Militar de Melilla, que consta de expedientes sanitarios de tropa, en estos expedientes, entre otros, podemos encontrar excluidos totales y mutilados de guerra.
De las enfermedades diagnosticadas, una de las que provocaba más mortandad en España durante el siglo XIX y hasta entrados los años 50 del siglo XX era la tuberculosis. Hemos puesto un ejemplo de un documento de un soldado afectado por tuberculosis pulmonar. Como se muestra aquí se muestra el resultado de la exploración radiológica. Y para ello, decir que el hospital contaba con un sello, un tampón, con forma de pulmones, en el cual el facultativo dibujaba el estado de los mismos. En este caso, lo que ha dibujado, que además lo explica al lado, es que tiene infiltrados infraclaviculares ulcerados bilaterales. Vamos a dejar ya el Hospital de Melilla y pasamos al de Segovia. En este hospital también contamos con expedientes sanitarios de tropa, en el que se indica la enfermedad y el tratamiento recibido. Además de pacientes ingresados por heridas de guerra, también los hay por accidentes laborales y enfermedades de diversa índole, como apendicitis, sarna, problemas oculares y algunas provocadas por deficiencias nutricionales propias de la guerra y la posguerra. En este ejemplo vemos un afectado por gastritis debido a la pérdida de piezas dentarias y desnutrición asociada. Por último, vamos a tratar el Hospital Militar de Cádiz, del que en el archivo tenemos expedientes personales de la plantilla que formaba este hospital, principalmente médicos, aunque también practicantes, farmacéuticos y capellanes. En este fondo aparecen expedientes de médicos históricos que pasaron por este hospital, como es el caso de Cayetano del Toro y Cuartiellers, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, distinguido por la reina Isabel II con la Medalla del Mérito Militar por su atención a los heridos en la Guerra de África en 1859. El documento que hemos puesto es del año 1865 y es una solicitud que hace el jefe de Sanidad de Cádiz para que Cayetano continúe prestando su servicio en el hospital y así poder atender a los enfermos procedentes de ultramar que les estaban llegando cada 15 días, muy graves y posiblemente afectados, temían que vinieran afectados por el cólera morbo. Simplemente para cerrar este grupo de fondos, decir que en breve vamos a recibir una transferencia con los fondos documentales de hospitales militares de Gerona y de Lérida. Ya me imagino que para diciembre ya los tendremos con documentación también sobre enfermos y gestión de estos hospitales. Dejamos los hospitales y nos metemos ya con la última unidad de el último fondo documental de Guadalajara que vamos a tratar, que se llama Unidades de Encuadramiento AHA. Se trata de una serie facticia de 580 unidades de instalación que se encuentra en fase de descripción. Está formada por expedientes personales cuyo primer apellido empieza por la letra A, pero hemos considerado el incluirlo aquí porque tienen expedientes personales de soldados de Cuba y Puerto Rico, en cuyos expedientes se pueden localizar hojas de ingreso en hospitales, así como soldados también declarados inútiles y fallecidos. También en este fondo se encuentran expedientes personales donde se incluyen certificados académicos de facultades de medicina y farmacia que incluían los aspirantes para que querían cubrir alguna vacante. Decir que en este fondo, en cuanto a las enfermedades contraídas en aquellas tierras, la fiebre amarilla resultaba de lo más grave, seguida del paludismo y la disentería, sin olvidar tampoco las fiebres tifoideas y la tuberculosis. Las causas eran la acción conjunta del clima, las continuas marchas agotadoras y las dificultades para la alimentación. A esto hay que sumar el desconocimiento del origen de ciertas enfermedades, como apunta Santiago Ramón y Cajal, que fue médico del Cuerpo de Sanidad Militar y estuvo destinado en Cuba. Entonces se pensaba que los miasmas de los pantanos eran la causa del paludismo y él afirma que por aquella época, si se hubiera sabido que el vehículo del paludismo era el mosquito, España habría salvado miles de soldados.
En las diapositivas vemos una hoja clínica del Hospital de Matanzas de un enfermo por paludismo. Un segundo caso hemos puesto de un enfermo que entró con disentería crónica. Pone cuando entró, cuando sale. Bueno, este no salió, sino que falleció. Por lo tanto, en el reverso de este documento nos encontramos con una anotación del capellán diciendo que se ha registrado este hecho en el registro parroquial. El último caso es una propuesta de regreso a la península por enfermedad. Él tenía, o la enfermedad que siempre se indica, en este caso padecía cloroanemia. Ya con esto cerramos el Archivo General Militar de Guadalajara y vamos a continuar tratando el resto de los archivos generales militares. Empezamos con el Archivo General Militar de Madrid, que es una gran parte de la documentación que contiene este archivo ha venido organizado por materias debido al reglamento, o como indicaba el Reglamento de Archivos Militares de 1898. Por lo que para acercarnos a la documentación tenemos que buscar por las materias recogidas en el reglamento. Hay que decir también que en cuanto al marco temporal, el grueso de la documentación es desde el siglo XIX hasta el siglo XX previo a la Guerra Civil, aunque podemos encontrar documentación anterior. Volviendo a las materias, en el caso de enfermedades y muertes, encontramos las siguientes materias: bajas, epidemias, farmacias militares, hospitales, médicos, medicamentos, sanidad, vacunas, etcétera. Hemos puesto un ejemplo por materias que se trata pues de las tarifas de medicamentos que había en 1886. El resto de la documentación de este archivo está organizado por organismos productores. Nosotros lo vamos a tratar aquí a grandes bloques para ir más ligeros. El primero es el Fondo Relativo a África. Contiene documentación producida por comandancias generales de Melilla, Ceuta, Tetuán y Larache, donde se localiza documentación sobre sanidad, hospitales, asistencia a enfermos y heridos. Aquí el ejemplo que hemos puesto son bajas producidas en Tefer en 1922. Otro grupo de fondos, el relativo a ultramar, documentación de la Capitanía General de Cuba, de la Subinspección de Sanidad de Cuba y del Fondo de la Capitanía General de Puerto Rico. El ejemplo se trata de fallecidos en el combate en Mapos y Guasimas en 1898. Otro grupo son los fondos del Ministerio de la Guerra. De especial interés en este grupo es el fondo del Archivo Facultativo de Ingenieros, que conserva planos y proyectos de obras de hospitales, enfermerías, cementerios y otras instalaciones de este carácter. En la diapositiva que hemos puesto de ejemplo está el proyecto de construcción de una sala de operaciones en Vigo en 1926. También en este archivo se conservan fondos de instituciones territoriales con este tipo de documentación, pues de las capitanías generales, gobiernos y comandancias militares. En cuanto a la documentación gráfica, nada desdeñable son los más de 60.000 mapas y planos conservados, donde hay numerosos planos de edificios e instalaciones de hospitales, enfermerías y lazaretos. En cuanto a la colección fotográfica, unas 13.000, también vamos a encontrar imágenes de tratamiento de enfermos, heridas, personas sanitarias, instalaciones médicas, etcétera. Tomadas durante la Primera Guerra Mundial y ultramar, y también en guerras de Marruecos y en tiempos de paz, siempre fechadas antes del primer tercio del siglo XX. Los ejemplos, el primero, vemos que están curando a un herido en un campamento en Cuba. El segundo ejemplo es una amputación de un dedo a un soldado en el Hospital de Alfonso XIII, en La Habana. El tercero, están retirando a un herido en la línea de fuego de Irguemán. Y, por último, no podía faltar Guadalajara, con este gabinete de radiografía en los talleres de material de ingenieros. Cerramos ya Madrid y abrimos para ver qué es lo que tiene el Archivo General Militar de Segovia.
También parte de su documentación está archivada por materias, según el reglamento que hemos comentado. A través de los catálogos que están consultables online en la página web del Portal de Cultura del Ministerio de Defensa, podemos acudir a las voces relativas al tema que nos interesa. Así localizamos documentos sobre dementes, enfermedades, epidemias, farmacias, hospitales, vacunas, ambulancias, con fechas extremas entre 1739 y 1936. En los ejemplos, primero vemos un método curativo para el cólera morbo de 1833, un diseño de ambulancia de 1895 y una real cédula para que en todos los hospitales se disponga de una sala para vacunas de 1805. Es decir, que en este archivo también tienen expedientes de inválidos y de mutilados, además de hojas de servicios de mandos y tropa de la tropa de ultramar, donde se puede encontrar documentación sanitaria y referencias a su fallecimiento. Tampoco nos podemos olvidar del fondo de causas, que conserva expedientes de inutilidad y de ingreso en el cuerpo de inválidos. Tienen además expedientes de milicias universitarias de estudiantes de medicina y farmacia y hojas de servicio de mandos médicos. En este caso, pues no podía faltar la hoja de servicios de Santiago Ramón y Cajal. Y ahora vamos a pasar al otro. Continuamos con el último de los archivos de carácter histórico, en este caso el Archivo General Militar de Ávila, donde vamos a tratar estos fondos que vemos aquí. Capitanías generales. Vamos a destacar la Capitanía General de la 9ª Región Militar, la agrupación referida a las jefaturas de sanidad. Encontramos 33 cajas referentes a personal, donde encontramos expedientes de personal militar y civil, expedientes clínicos y partes de lesiones. Y también vamos a destacar una pequeña agrupación de una carpeta con una gran variedad. Encontramos instrucciones, altas y bajas del personal sanitario, así como relaciones de enfermos con tratamientos especiales. En segundo lugar, encontramos la Capitanía General de Canarias, donde tenemos que destacar la sala avanzada de la IUM, unas 25 cajas y 2 carpetas. Esta sala avanzada de la IUM era un hospital militar en el Sáhara que trataba casos leves o que estaban pendientes de alta. Y dentro de los mismos vamos a encontrar historias clínicas como las que vemos aquí en el ejemplo. Un documento donde vamos a encontrar una gran cantidad de información y una gran cantidad de curiosidades, como por ejemplo lo que le ocurría al individuo, en este caso náuseas, mareos, pinchazos en la barriga, el diagnóstico que se le da, posoperado de estómago que no mejora, hace referencia a los antecedentes personales del mismo, por ejemplo una intervención gástrica y una faringitis de repetición. Y también he señalado que se tenía en cuenta los antecedentes familiares, como por ejemplo es lógico que se refiera a que su madre era cardiópata, pero incluso también señala porque su hermano estaba internado en un sanatorio mental. Por lo tanto, es un documento que nos aporta muchísima información y que resulta muy curioso. El gobierno militar de Zaragoza. Pues en este caso encontramos una agrupación documental de 2 cajas referente a sanidad, con una documentación muy diversa, documentación de hospitales, médicos, de sanidad, de epidemias. Y aquí dentro de epidemias he querido destacar este documento que encontramos aquí, referente a las medidas para prevenir el paludismo que desarrolló la Jefatura de Servicios Sanitarios Médicos. Y concretamente he querido señalar el apartado 5º, que recoge que en zonas peligrosas se obligará a los centinelas a embadurnarse cara y manos y en general todas las partes al descubierto con vaselina naftolada al 10%. Aquí vemos un poquito pues, las medidas que se trataban de poner en la época pues, con los medios que se disponían. Referente a la división azul, pues nos centraremos en la jefatura de sanidad, donde encontramos fichas de hospitalizados, como vemos en el ejemplo, donde tenemos es un documento sencillo con los datos básicos del individuo y sobre todo
El diagnóstico, en este caso, poliherido de antebrazo derecho con fractura penetrante de pecho y abdomen. Y dentro del mismo vamos a destacar la documentación de Bernardino López Romero. Este individuo fue capitán en el grupo de sanidad de la División Azul. Y es importante porque encontramos mucha diversidad de documentación. Encontramos documentos, fotografías, mapas, planos y aquí incluso encontramos también gráficas y estadísticas, como es el caso de esta clasificación de los heridos, enfermos y congelados durante el mes de octubre de 1941, que no solo nos aporta información referente al objeto de nuestra ponencia, sino también que nos ilustra acerca de la campaña de Rusia del 41 y del 42. Hospitales militares durante la Guerra Civil, los hospitales de sangre. Posee 174 fondos de hospitales de sangre, los cuales contienen, todos estos fondos contienen series referentes a ingresos y salidas, historias clínicas y fichas de información de enfermos, como el que encontramos aquí en el ejemplo. Además, existen otros fondos que, además de contener estas series documentales, son aún más completos y encontramos correspondencia, libros de amputaciones, expedientes del personal del hospital e incluso radiografías. Aquí vemos otro ejemplo de ficha informativa, en este caso del Hospital de Sangre de Jadraque, y vemos que son documentos sencillos, con los datos básicos del individuo y sobre todo con el diagnóstico. En este caso vemos un traumatismo del ojo derecho con probable hemorragia. Establecimientos militares, vamos a destacar el Hospital General de Zaragoza, donde encontramos expedientes de tribunales médicos, son 78 cajas, con relaciones de inútiles para el servicio militar y útiles de servicios administrativos, y también encontraremos reconocimientos médicos. Dentro del mismo también encontramos la documentación propia del Hospital Militar de Zaragoza, con fichas médicas, registros de ingresos y altas y expedientes clínicos, son los expedientes personales de los individuos que eran hospitalizados. Y finalmente también he recogido aquí el Hospital Militar de Córdoba, un fondo más pequeñito, con correspondencia y también con las cuentas de medicamentos. Y ahora vamos a destacar las colecciones, dos colecciones concretamente, la colección documental de Juan Agrela, el conde de la Granja. Este individuo pues, era el delegado de la Cruz Roja en Irún y representante de España ante el Comité Internacional de la Cruz Roja, y por tanto la documentación que vamos a encontrar es referente a la actividad que desarrolló este individuo. Encontramos correspondencia y fotografías como la que encontramos en la imagen, donde vemos un soldado siendo trasladado en camilla, así como más fotografías que la verdad que nos ilustran y nos ofrecen una imagen de las vicisitudes de la época. Y también destacaremos la colección de fotografías de la Guerra Civil Española de James Whittaker. Es un fondo muy pequeñito, son 55 fotografías sobre la Guerra Civil, donde vemos los efectos que provocó la misma, y también fotografías, como la que vemos en las imágenes, de tipo sanitario. Bueno, vemos una operación quirúrgica, así como una enfermera que está comprobando una radiografía. Aquí finalizamos con los archivos de carácter histórico y vamos a comenzar con los archivos intermedios, que son los que vemos aquí. Comenzaremos hablando del archivo intermedio militar de Ceuta, unas pequeñas pinceladas. Hablaremos pues de los hospitales de Ceuta, Tetuán, Larache, Alcázar Quibín y Sauen. Tenemos que destacar en primer lugar que están en proceso de reclasificación, ya que están totalmente unidos y no se respeta el principio de procedencia de cada órgano productor y por tanto se está procediendo a una reclasificación de los mismos. Tenemos que destacar que dentro de esto la mayor parte de ellos son referentes a Ceuta y a Tetuán. Encontramos 376 legajos, donde tenemos expedientes de heridos, inútiles, fallecidos, estadísticas, 20 libros con registros de altas y bajas, como el que podemos ver en la imagen, referente al hospital de Alcázar Quibir,
y encontramos también 20 cajas de expedientes del personal del hospital. Y aquí he querido poner un expediente sobre heridos, en este caso del Hospital Militar de Tetuán, muy interesante, ya que en primer lugar nos presenta las lesiones del individuo, heridas en la zona anterior del muslo derecho y fractura del fémur, pero lo más interesante es la evolución y el pronóstico. Vemos aquí infección de las heridas, una hemorragia por una perforación de la arteria femoral, más adelante también pone que el individuo tenía fiebre y no remitía, y el pronóstico que, como podemos ver, siempre, en este caso, en el caso del ejemplo, es grave. Referente al Archivo Intermedio Militar de Melilla, nos vamos a centrar en estos 3 fondos documentales. El primero de ellos, la Jefatura de Sanidad Militar. Encontramos estados numéricos de los enfermos que se encontraban en los hospitales de Melilla, que eran remitidos por la Jefatura de Sanidad a la Comandancia para que ésta tuviese siempre presente el estado en el que se encontraban los hospitales en un periodo difícil. Documentación referente a hospitales militares. Aquí tenemos un plano del Hospital Militar Pagés y del Hospital Docker. Son el mismo hospital, solo que surge con el nombre de Hospital Docker, pero en la década de los años 20 pasa a denominarse Hospital Militar Pagés por Fidel Pagés, un capitán cirujano que desarrolló sus funciones en el hospital. Y también encontramos fondos fotográficos de enorme interés, como por ejemplo el que podemos ver en la imagen de la campaña de Melilla en el mismo Hospital Docker. Pasamos al Archivo Intermedio Militar de Canarias, donde vamos a dar 2 pequeñas pinceladas, ya que encontramos la documentación de la Jefatura de Sanidad Militar de Canarias y, por tanto, de la actividad que desarrollaba la misma, destacando los expedientes personales de mando, unas 36 cajas, y el Hospital Militar del Rey, en Las Palmas de Gran Canaria, donde destacaremos los expedientes personales, que como podemos ver, unas 29 cajas, no son fondos muy voluminosos. También hablaremos del Archivo Intermedio Militar de Baleares, donde vamos a hacer referencia a 2 fondos de hospitales muy interesantes, sobre todo por el peso histórico que tienen. En primer lugar hablaremos del Hospital Militar Mahón. Este hospital ya fue construido por los ingleses en 1711, era inglés a través del Tratado de Utrecht, y pasa a manos de España ya en 1802 por el Tratado de Amiens. También fue usado por los franceses para la toma de Argel en 1830, por lo que vemos que es un hospital que ha tenido un recorrido histórico muy interesante. Y luego el Hospital Militar Palma, es un fondo muy voluminoso, ocupa prácticamente 200 años de amplitud cronológica y unas 414 cajas. Este hospital fue levantado sobre un convento del siglo XIII. ¿Y qué vamos a encontrar dentro de estos 2 fondos? Pues documentación sobre la organización, el funcionamiento y las actividades que desarrollaron estas instituciones como hospitales, las actividades sanitarias de los mismos. Vale, continúo con los archivos intermedios. En este caso tratamos el Archivo Intermedio Militar del Noroeste, que está en el Ferrol. Tiene fondos documentales de 13 hospitales militares, con fechas extremas entre 1884 a 1996. Para detalles de estos archivos me remito al portal de Cultura del Ministerio de Defensa, donde pueden consultar online qué hospitales se tratan y un poquito más sobre cada uno de ellos. La documentación que podemos encontrar en estos fondos documentales son fichas de ingreso de altas y bajas, hojas abreviadas clínicas y expedientes de gestión. Vemos aquí un ejemplo de un calco de radiografía de la rodilla izquierda de un herido por arma de fuego en 1936. Del mismo herido tenemos aquí el talón clínico y la hoja clínica abreviada con las iniciales típicas de HAFF, de herido por arma de fuego, como hemos indicado. Seguimos con otro archivo intermedio, ya
con este cerramos lo que son los archivos intermedios del Ejército. Se trata del Archivo Militar Intermedio Militar Centro. Custodia documentación de la Agrupación de Sanidad y del Cuartel General de la Brigada de Sanidad. También tiene hospitales militares de Madrid, fundamentalmente el Hospital Gómez Ulla, con fechas extremas entre 1939 y 1996. También contiene documentación de la Comandancia de Obras de la Primera Región Militar, donde se pueden localizar planos de hospitales, como los que tenemos en el ejemplo. Como hemos dicho, cerramos el ciclo de archivos intermedios del Ejército de Tierra. Pasamos a otros archivos también muy interesantes en cuanto a la documentación del Ejército de Tierra. Archivo Eclesiástico del Ejército de Tierra. Conserva más de 9.000 libros sacramentales. Los que nos interesan son los de defunciones, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, procedentes de las parroquias castrenses, unidades militares del Ejército de Tierra, hospitales, etc. Tenemos la partida de defunción de Eloy Gonzalo Cascorro. Archivos del órgano central del Ministerio de Defensa con documentación relativa a la muerte y enfermedades del Ejército de Tierra. Destacamos principalmente el Archivo Histórico de Historiales Clínicos de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Conserva historias clínicas de más de 40 hospitales, fundamentalmente a partir de los años 60. Estos dos últimos puntos que tratamos no son archivos, son más bien archivos de gestión, pero contienen documentación también de carácter histórico, como es la Unidad de Gestión de Mutilados, que depende de la Subdirección General de Planificación y Costes de Recursos Humanos. Tiene expedientes de mutilados y del cuerpo de inválidos. Los expedientes son hasta el año 1985. El Archivo de Pensiones, también dependiente de la Dirección General de Personal, División de Igualdad y Apoyo Social al Personal, conserva expedientes de retiros por discapacidad de huérfanos y viudas desde el siglo XIX. Ya cerramos, llegamos a la conclusión. Y nada, decir que, pues eso, que esperamos que haya sido de su interés, que no ha pretendido ser exhaustiva, pero que por lo menos les haya ayudado a acercarse a los archivos militares. Para nosotros ha supuesto una gran satisfacción el poder estar aquí este tiempo y haberles mostrado, pues eso, una parte del patrimonio documental que se conserva en el archivo del Ejército de Tierra. Así que muchas gracias y que gocen de buena salud. Muchas gracias a vosotros y también por ajustaros rigurosamente al tiempo. ¿Hay alguna pregunta sobre esta ponencia? Sí. Están en Moret, donde está también el Instituto de Historia y Cultura Militar, en el acuartelamiento Don Juan. La verdad es que es un gran desconocido y, bueno, lo llevan lo que dicen los pater, los padres castrenses, pero vamos, que controlan bien lo que tienen y es una joya, sí. Gracias. Yo os quería preguntar también, he visto que en varias ocasiones, por lo menos en el caso de Guadalajara, en las unidades de encuadramiento y los expedientes personales de tropas se remontan al siglo XVII y XVIII. Apuntado. ¿Qué volumen tiene la documentación de esa época y qué son expedientes de soldados? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, cuando estabais hablando de Guadalajara en concreto, también luego lo he visto en Segovia, pero habéis dicho que había documentación desde el siglo XVII y del XVIII. Sí, el documento más antiguo que tenemos allí, el expediente, es de 1689. No es lo normal, pero resulta que tenemos un fondo donde aparecen varias procedencias mezcladas. Y dio la casualidad, por vicisitudes de ese fondo, pues que nos apareció un documento de 1689, una real cédula firmada por Carlos II.
Y ya le digo, no es lo normal, porque nosotros sobre todo tenemos documentación del siglo XX, alguna un poco del XIX, pero apareció y la verdad que es una de las joyas que tenemos allí. Sí. Y claro, y eso ya pues nos abre mucho el abanico temporal de esos fondos. Sí, como institución más antigua la que tenemos son las milicias provinciales canarias, antes del servicio militar obligatorio. Sí, en plan voluminoso no es lo más representativo, pero sí, a verlos los hay. Sí. De acuerdo. Del 18 canarias. Sí, Y luego ya prácticamente del 19. Y ya, sí, del 19 poquito, ya es, sí, de finales del 19, porque claro, el servicio militar obligatorio cuando se quiso instaurar ya anualmente y tal, ya entramos avanzados el 19. Y luego hay que decir que en cuanto al siglo XIX nos complementamos mucho con Segovia, debido a la trayectoria que hemos tenido. Segovia inicialmente fue el archivo que se creó en 1898 y empezó a recibir documentación del servicio militar obligatorio, luego se creó Guadalajara, entonces ellos también del siglo XIX hasta el reemplazo de 1905 pueden tener lo que es tropa, que es digamos donde está el archivo de Guadalajara más especializado en temas de tropa. Pero también tenéis una documentación que no es exactamente de muerte, pero sí está de alguna forma relacionada, que está en relación con todos los procesos y perdones y indultos y demás de la guerra. Claro, tenemos sí. Hay algunos muy notables. Tenemos lo que llamamos las unidades disciplinarias, que claro, en Guadalajara pues cuando se habla de unidades de encuadramiento y entramos en época de guerra civil suelen ser siempre del bando sublevado. Si ya queremos de la República, sobre todo hay que ir a los fondos de las unidades disciplinarias. Sí, sí. Sí, sí. Efectivamente, la Comisión Central de Examen de Penas, que precisamente se creó eso para revisar lo que en los tribunales militares durante la Guerra Civil. Revisaban las penas que se les había impuesto, sí. Y además la de Miguel Hernández es bastante curiosa, entre comillas, porque él tenía una pena inicial de muerte conmutada, porque Franco había conmutado las penas de muerte no ejecutadas por la siguiente de 30 años, y entonces se la revisan. Y cuando ya se la revisan y se la conmutan, resulta que Miguel Hernández llevaba como un año ya muerto. Entonces, bueno, pero era la máquina administrativa seguía trabajando, todo el mundo debía de saber que había fallecido, pero aún así pues hizo el proceso. No directamente relacionada con, pero sí... Sí, bueno, y también lo que son los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, también efectivamente pasaban muchas calamidades y también puede haber documentación sobre paso por los hospitales, sí, sí, sí. Claro, nosotros hemos ido un poco con lo más general, pero vamos, se puede uno meter y sí, sí, efectivamente.